Y bueno, vamos a hablar de genes, ¿no?, relacionados, ¿no?, alteraciones en la reparación del DNA, y para eso tenemos una experta internacional, ¿no? O sea, con la poca voz que todavía te queda. Con la poca que me queda. ¿Qué te ha parecido este ESMO? ¿Qué es lo que tenemos? ¿A dónde vamos? Bueno, yo creo que es verdad que se han presentado datos de diferentes estudios que nos vienen un poco a apuntalar en la misma dirección de lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Y es a confirmar que tenemos unos biomarcadores que predicen respuesta a estos fármacos, ya sean en monoterapia o en combinación con, sobre todo lo que se ha presentado es con inhibidores de la vía del receptor de andrógenos. Se han presentado el análisis final de supervivencia del estudio Magnitude. Recordar simplemente que el estudio Magnitude evaluó la combinación de niraparib y abiraterona inicialmente en 2 cortes de pacientes con y sin defectos de la reparación del DNA, pero después de un estudio de futilidad separó la corte de los pacientes sin este tipo de alteraciones, y en los pacientes con alteraciones de la reparación del DNA se ha visto un mayor beneficio, sobre todo en los pacientes con mutaciones de BRCA. Y bueno, lo que se han presentado son los datos finales, un análisis multivariante de supervivencia global que confirma que efectivamente el añadir un inhibidor de PARP en esta población mejora el pronóstico de estos pacientes. Se han presentado también datos en el estudio PROPEL. En este caso, el estudio PROPEL analizaba la combinación de abiraterona con olaparib en primera línea de enfermedad metastásica resistente a la castración, y bueno, los datos que se han presentado se han centrado sobre todo en el grupo de pacientes con alteraciones sin alteraciones de la reparación del DNA, y en estos pacientes, bueno, no se llega a ver una diferencia estadísticamente significativas en los endpoints que se analizan, ¿no? Esto viene a confirmar un poco los datos que ya se habían presentado de alguna manera anteriormente. Y en relación a talazoparib, se han presentado datos de talazoparib en monoterapia. Por ejemplo, se han analizado los mecanismos de resistencia y se han identificado mutaciones mutaciones en BRCA2 que revierten la pérdida de la función del gen. Esto ya lo conocíamos, está bien descrito, pero se han descrito, yo creo que en cáncer de próstata por primera vez, alteraciones en PARP1 que como mecanismo de resistencia en cáncer de próstata. Se han comunicado también datos como la eficacia a talazoparib es mayor cuando la dosis es más alta, pero esto está también asociado a una mayor toxicidad. Y se han presentado datos evaluando respuesta en pacientes con mutaciones germinales y somáticas. Se ve que ambos tipos de pacientes se benefician del fármaco, si bien parece que los pacientes con mutaciones germinales tendrían peor pronóstico. Yo creo que lo que tenemos que sacar en claro de todos estos datos que se han ido presentando es que los pacientes con mutaciones de BRCA tenemos que asegurarnos de que los identificamos y de que les proporcionamos tratamiento con un inhibidor de PARP en algún momento a lo largo de su enfermedad, ya sea en combinación con un agente hormonal o ya sea en monoterapia, un poco dependiendo del tratamiento que hayan llevado anteriormente y en el momento en que se detecte. Pero yo creo que eso es una cosa que es importante. Y otra cosa yo creo que ha quedado clara también, no solamente de la próstata, sino de otros estudios que se han presentado, es la dificultad que tenemos de acceso a veces al testado y a la caracterización de los tumores de nuestros pacientes, y después al acceso a los tratamientos contra diana, ¿no? Sí, es cierto. ¿Cuál es tu experiencia, David, en esto? ¿Tenéis facilidad para testear en vuestro centro? Bueno, pues nosotros, como muchos otros centros nosotros ahora en el Instituto Valenciano de Oncología sí que tenemos pues un panel que realizamos nosotros. Yo he estado en otros centros también trabajando, y ahí pues hemos tenido acceso a plataformas que están a nuestra disposición para hacer el testaje. El problema que tenemos es que son plataformas que están sostenidas por pues iniciativas privadas,
y eso que puede ser una buena solución a corto plazo para identificar a estos pacientes, pues probablemente tengamos que valorar de qué manera pues conseguimos que pues la evaluación de estas mutaciones se realice dentro de la práctica clínica habitual y esté pues cubierta pues por la sanidad pública, porque al final, si no somos capaces de identificar a estos pacientes, pues no vamos a poder administrarles un fármaco que sabemos que es muy activo y que puede mejorar mucho los resultados. Entonces, bueno, pues así estamos en Bicentro ahora mismo. Bueno, uno de los problemas también que tenemos, ¿no?, de forma global, es que todavía tampoco podemos tratar a los pacientes, ¿no?, aunque los identificáramos, ¿no? O sea, de momento de entrada los estamos dirigiendo, ¿no?, más a ensayos clínicos, o intentamos encontrar los recovecos, podríamos decir, ¿no?, para intentar que el sistema pueda tratar a estos pacientes, pero por desgracia a fecha de hoy, a pesar de tener resultados positivos, ¿no?, tanto en monoterapia como en combinación con estos fármacos desde ya hace tiempo, pues todavía no podemos acceder fácilmente para tratar a nuestros pacientes, ¿no? Y un mensaje que yo creo que tiene que calar es que realmente tenemos que hacer testing, ¿no? Porque no solo podemos encontrar terapias, no solo tienen un objetivo para encontrar terapias, un objetivo terapéutico, sino también tienen pronóstico y también tienen una implicación importante en todo el tema del diagnóstico, ¿no?, de cáncer hereditario, ¿verdad? Sí, en el cáncer de próstata un porcentaje importante de las alteraciones que encontramos en el tumor, aproximadamente la mitad, tienen un origen germinal, y yo creo que identificar estas familias y poner a su disposición programas de detección precoz y demás, bueno, pues es medicina preventiva, ¿no?, que es quizá una de las facetas más importantes de la medicina que no podemos olvidar. Y de hecho no sé cuál es vuestra opinión sobre ello, pero bueno, vamos teniendo más datos maduros de supervivencia global. Como sabéis, el ensayo PROPEL publicó ya los resultados del análisis final de supervivencia. Se ha presentado este año también un segundo análisis intermedio del ensayo TALAPRO-2. Parece que un poco los datos pues, nos apuntan a que sí que es esencial identificar a estos pacientes con mutaciones de BRCA2, porque el beneficio más amplio, tanto supervivencia de libre progresión como supervivencia global, está en este subgrupo de pacientes. No sé vuestra opinión sobre. ¿Y qué pensáis, un poco en línea de todo esto, qué pensáis de estas otras alteraciones? Porque ya no solo cuando hablamos de... Bueno, en cáncer de próstata que tampoco hablamos de HDR, ¿no?, porque no estamos mirando el fenotipo, claro. Estamos describiendo la presencia, ¿no?, de un pool de mutaciones que están más o menos cerca en los pathways y que regulan cosas más o menos parecidas, pero no todas están involucradas exactamente en lo mismo. Y según parece, en el estudio, por ejemplo, TALAPRO-2, que han hecho análisis con algunos de estos subgrupos, a ver, siempre números pequeños de pacientes, sí sé que se ven algunas alteraciones que tienden más hacia el medio, pero otras alteraciones que tienden más hacia el beneficio contra la Talazoparib, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría abordar todo esto? Bueno, claro, cuando hablamos de recombinación homóloga, de genes implicados en la recombinación homóloga, es un poco un cajón desastre que, como tú acabas de decir, hay alteraciones en algunos genes que claramente se asocian a una pérdida de esta función y una sensibilidad a los inhibidores de PARP que no vemos con las alteraciones de otros genes. Nos haría falta, lo que tú has dicho, un análisis funcional del pathway, ¿no?, de si funciona o no funciona la recombinación homóloga o no. De eso, de momento, en cáncer de próstata no lo tenemos, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en cáncer de ovario. Y entonces, de momento, tenemos un marcador que es imperfecto, pero es el que tenemos y es con el que tenemos que trabajar. Para pacientes con las alteraciones de BRCA parece que está mejor definido y parece que es más claro, y como decía David, está perfectamente establecido ahora ya. Un estudio español que se presentó en ASCO lo demostró muy claramente, algo que veníamos sospechando, que estos pacientes tienen muy mal pronóstico cuando los tratamos con los tratamientos convencionales del cáncer de próstata avanzado. Y bueno, el utilizar un inhibidor de PARP es la oportunidad que tienen estos pacientes de que su pronóstico sea más similar al de los pacientes que no tienen estas alteraciones. Muy bien. Y otra cosa también que me gustaría saber vuestra opinión, y también un poco cómo creéis que en un futuro tendríamos que abordar esto, ¿no? Si sabéis o conocéis de estudios que estén intentando, ¿no? Porque también mirando los datos del TALAPRO-2 es el único de los 3 estudios que permite entrar pacientes que ya habían realizado una hormona en la situación de hormonosensibilidad, ¿no? Es un pool de pacientes pequeño, es un pool de pacientes que los otros 2 estudios no lo tienen, y es un pool que cuando analizas los resultados pues parece que tiene una tendencia. ¿Cómo veis, si sabéis de estudios que estén en marcha o que se vayan a poner en marcha para intentar
probar esto. Exactamente, eso es una de las limitaciones que tenemos todavía con los estudios que se han publicado. Es lo que pasa, ¿no? Cuando tenemos la suerte de que tenemos tantos estudios que se llevan a cabo al mismo tiempo y de que un campo avanza rápido, pues muchas veces cuando se llega a los resultados de los estudios, el estándar de tratamiento se ha modificado y se quedan cojos en algún aspecto. Entonces, estos estudios es verdad que no incluyeron pacientes tratados con agentes hormonales en los estadios más tempranos, con lo cual no sabemos si el añadir un inhibidor de PARP es o no capaz de inducir respuesta o es capaz de revertir la resistencia que ya sabemos que existe cuando secuenciamos hormonas en otros escenarios. Existe y hay una iniciativa en España que se pondrá en marcha, esperamos a principios de año, un poco con esa idea, ¿no? De intentar entender esto, de recoger muestras, de hacer un buen análisis de biomarcadores, de entender qué pasa a nivel molecular y de intentar ver si existe esta sinergia que en principio hay estudios preclínicos que sugieren que es así. Muy bien, pues felicidades por el estudio, ¿no? Y a ver si, ¿no?, podemos participar, ¿no? A ver. Entonces, también aparte, ¿no?, hemos estado hablando del testing, de la dificultad, ¿no?, pero también os quería comentar vuestra opinión sobre este otro estudio que ha salido, no en cáncer de próstata, ¿no?, pero un poco a favor del testing y de dirigir el tratamiento en función del testing, ¿no? En una de las comunicaciones en este congreso se han presentado los resultados de un estudio en una población de pacientes que es muy difícil de hacer estudios, ¿no?, como es el cáncer de origen desconocido, ¿no? Creo que era un estudio donde se les hacía Foundation One y se les decidía hacer tratamiento en función del resultado versus hacer el tratamiento convencional, que sería una quimioterapia, ¿no?, de estas de amplio espectro basada en platino, ¿no? Entonces, ¿conocéis el estudio? ¿Habéis visto los resultados? Sí, la verdad que es un estudio muy bonito porque yo creo que demuestra pues la efectividad y la importancia que tiene la oncología de precisión, ¿no? Lo que hacían en este estudio es que secuenciaban el tumor del cual no había sido posible establecer el origen y se trataban los pacientes con tratamientos contra aquella diana que se identificaba, ¿no? Y lo que se demuestra es que efectivamente esto mejoraba el tiempo a la progresión radiológica y mejoraba la supervivencia de los pacientes. La importancia que tiene la oncología de precisión y, bueno, la conclusión de la autora cuando lo presentaba era precisamente lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Que la necesidad que tenemos de un acceso amplio y mucho más generalizado de lo que es ahora mismo al testaje y a los fármacos que son relevantes para cada una de las moléculas de las dianas que identificamos alteradas. Yo creo que es muy importante que se hagan estudios prospectivos que demuestren que una estrategia de evaluación de biomarcadores nos lleva a que los pacientes vivan más. Esto estamos muy acostumbrados a verlo en estudios que implican fármacos, pero si una estrategia que implica una NGS nos va a llevar a intervenciones que mejoren la supervivencia, pues tenemos que entender que esa NGS pues deberá incorporarse de la misma manera que se incorporan los agentes terapéuticos. Yo creo que ahí hay otra cuestión también, y es el hecho de que a medida que democraticemos el uso de las herramientas de secuenciación, pues ganaremos conocimientos sobre realmente diferentes alteraciones de las que ahora posiblemente no tengamos en cuenta, el valor pronóstico y su potencial valor predictivo para otros fármacos. Es decir, que el hecho de utilizar la NGS no solo nos va a permitir que los pacientes con cáncer desconocido pues vivan más y sobre todo vivan mejor, sino que también nos ayudará a entender mejor la biología de la enfermedad, y eso probablemente nos lleve a mejores diseños de los ensayos, mejores diseños de fármacos que al final redunden en beneficio para los pacientes. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que es un buen comentario final, ¿no? Para mandar y sólido, mandando este mensaje, ¿no?, pro testing, ¿no? Y que realmente los pacientes, en especial, ¿no?, nosotros estamos hablando del cáncer de próstata, pero probablemente es algo que se puede aplicar a otros tipos de tumores, ¿no?, de intentar hacer este diagnóstico molecular, porque también en otro bloque hemos comentado que existen este pool de pacientes, que son pocos, ¿no?, que tienen estabilidad de microsatélites, que también, si no los testamos o los buscamos, no los vamos a encontrar.